Hoy he leído una frase que decía, quizá no consiste en que volvamos a ser niños, sino que recuperemos la inocencia por las pequeñas cosas. Y me ha hecho pensar que yo que he trabajado tanto con mi niña interior y sigo trabajando, y yo que trabajo con niños también, me ha hecho pensar en lo importante que es darnos cuenta de esto, ¿no? Que reconectar con, con el niño o la niña interior no supone el volver a ser niños totalmente, ¿no? Al final es abrazar a nuestro niño interior desde nuestro adulto, nuestra adulta, darle amor, darle sanación también, pero desde este lugar del adulto, y coger esas cosas preciosas que el niño nos puede dar en nuestro día a día, como la mirada inocente, como esta sensación de que todo es precioso, de que la vida nos sorprende, de que la vida es un regalo. Esta sensación de disfrutar también, ¿no? Al final los niños tienen esta energía de querer hacer que todo lo que sucede en su vida sea disfrute, sea alegría, sea pasarlo bien, ¿no? Al final, ¿qué quiere un niño y qué queremos los adultos que hagan los niños? Que jueguen, ¿no? Incluso buscamos hoy en día muchos juegos o muchas dinámicas a través del juego para que aprendan cosas. Pero cuando nos hacemos adultos se nos olvida. Se nos olvida que podemos jugar, se nos olvida que la vida es eso, es un juego continuo, un juego que nos lleva a veces pues a vivir experiencias un poco más profundas, otras un poquito más livianas, más sencillas, pero es la actitud con la que tú te tomas la vida, la actitud con la que tú te enfrentas a la vida lo que cambia todo. Entonces, quizás si cogemos un poquito de esa inocencia del niño, de la niña que fuimos, que somos también, ¿no? Porque al final eso está dentro de nosotros también. La cuestión es cuánto nos amigamos, cuánto abrazamos esa parte de nosotros. Tiene que ver también con trabajar la parte vulnerable, ¿no? Un niño está un poco en esa vulnerabilidad y no pasa nada, ¿no? Es como que se le permite un poco más, ¿no? Pero en el momento en el que te haces adulto tienes que ser duro, tienes que ser fuerte, tienes que poder con todo, tienes que conseguir todo. Y en el momento en el que a lo mejor sientes que necesitas un poco ese momento de permitirte estar mal, ese momento de permitirte estar desde la niña, el niño vulnerable, ¿no? Hay unas resistencias enormes. Hay unas resistencias enormes y esas resistencias están un poco impuestas socialmente por lo que se nos ha dicho durante mucho tiempo, ¿no? Que es que ser adultos es verdad que conlleva valentía, conlleva responsabilidad, conlleva que nos hagamos cargo de lo que nos toca, ¿no? En la vida, de lo que nos toca hacer, de lo que nos toca vivir, de lo que queremos experimentar a través de cómo queremos hacerlo, qué queremos hacer. Eso es súper importante. El tema es, ¿y si nos permitimos sentirnos acompañados por esa inocencia de nuestros niños interiores o de nuestras niñas interiores? ¿Y si nos damos cuenta de que quizás sí, nosotros podemos ayudar a sanar esas memorias de nuestros niños, niñas interiores, pero quizás también ellos nos ayuden a vivir la vida desde otro lugar, desde otra perspectiva?
Quizá no es solamente coger, ¿no? Como ponerte los pantalones de adulto y decir, ay, voy a sanar a mi niño interior, voy a responsabilizarme de mí misma. Quizá no es solamente eso, ¿no? Quizás es hacer esa reciprocidad, que también nuestro niño o niña interior nos ofrezca esas cosas tan bonitas que puede ofrecernos, ¿no? A través de su forma de ver la vida, su forma de vivir, su forma de sentir, que normalmente es muy diferente a cómo vivimos los adultos o a cómo nos permitimos vivir. Ay, me encanta este tema, la verdad. Y creo que es súper importante darnos espacio para esto. Ha habido una época en mi vida en la que yo creía que estaba conectando con mi niña interior y sanándola, y es verdad que había una parte de mí que se estaba aferrando mucho a querer ver la vida desde los ojos de esa niña. Cuando trabajamos mucho con las heridas de infancia suele suceder esto, ¿no? Que hay ciertas cosas, ciertas situaciones, ciertas experiencias en nuestra vida que las vemos a través de esos ojos de la herida. No estamos permitiendo que nuestra niña sea genuina, sino que estamos hablando y tratando y viviendo a través de la mirada de esa niña, ese niño interno que está herido, que necesita sanar. Y ahí viene la responsabilidad que nos toca como adultos, como adultas que nos hacemos, ¿no? Antes os hablaba de esto, de que hay una responsabilidad, ¿no? Cuando nos hacemos adultos, tenemos la responsabilidad de decirnos a nosotros mismos, oye, quiero seguir viendo la vida, quiero seguir viendo mis experiencias, quiero seguir viendo mis relaciones desde esa mirada herida, desde esa niña, desde ese niño interior que está herido, que se encuentra mal, o cojo la responsabilidad sobre esto, entiendo que todos tenemos heridas, es así. O sea, incluso yo lo veo trabajando con niños, incluso los padres que cada vez son más conscientes y están trabajando más todo el tema de educación emocional, gestión emocional, como una educación consciente. Incluso así, esos niños van a tener heridas de adultos, igualmente. Y esto hay que entenderlo, porque a mí al principio me costaba, digo, ya, pero si yo soy una madre o un padre consciente, o si yo soy un profesor, profesora consciente, o monitora en mi caso, consciente, y hago las cosas intentando, o sea, trabajando mucho también en mi gestión emocional para no pasarles todas estas movidas a esos niños, ¿cómo van a tener heridas? Porque hay algo que hay que entender que a mí me costó entender mucho al principio. Una vez lo integré y dije, claro, es que tiene sentido. Y es que una cosa es como el padre o la madre cree que debe demostrarle el amor, el cariño, el respeto, la educación al niño, y otra cosa es como el niño espera recibirla. Y esas dos cosas no siempre hacen match, no siempre son iguales, de hecho normalmente no. Es decir, una cosa es como yo quiero que me quieran o que me demuestren amor, y otra cosa es cómo la otra persona demuestra ese amor. Y luego está que en esa educación consciente, los padres, los profesores, cualquier persona que interactúe con niños, tiene que poner límites también. Los niños están aprendiendo y hay que poner límites también. Y a veces esos límites no son del todo bien recibidos.
y está bien, también es parte del aprendizaje, ¿no? Si también luego como adultos queremos que respeten nuestros límites, necesitamos respetar los del otro, ¿no? Pero para eso, de niños, tenemos que aprender que hay ciertos límites y que esos límites son como la barrera, ¿no? De ahí no se puede cruzar porque esa persona te está poniendo un límite. Igual que les enseñamos a que ellos pongan límites y que pidan que la gente les respete sus límites, ellos también tienen que hacer ese trabajo y aprender que los límites hay que respetarlos. Que si te estamos diciendo que esto no, o que esta situación no se puede hacer, o que lo que sea, ellos también tienen que aprender. Y no siempre van a ser bien recibidos, porque como adultos recibimos siempre bien los límites de los demás. No, porque nos encantaría hacer las cosas como nos diese la gana sin tener en cuenta a veces a los demás, ¿no? Porque es que yo quiero esto y que se haga así y ya está, ya. Pero es que quizá la otra persona pues o no puede, o no quiere, o no es capaz. Entonces, vivimos en sociedad y es inevitable que cuando te relacionas con otros haya cierto momento en el que ay, esto no me gusta, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando eres niño es más difícil de entender. Esto no me está gustando y quizás me está generando estrés, quizás me está generando dolor, pero no estoy entendiendo por qué y no sé por qué y no sé qué hacer con todo esto. Y eso se acaba convirtiendo en una herida. Por ejemplo, un niño, una niña. Yo cuando era pequeña era una niña un poco una niña por qué, ¿no? Me encantaba preguntar por qué a las cosas. Y claro, entiendo que llega un momento que como adulto, que tienes una vida, trabajo, no sé qué, 40.000 cosas en tu cabeza, que llega un momento en el que estás cansado de responder a tantas preguntas ¿por qué? ¿Qué pasa? Que ese niño o esa niña no entiende esto. Entonces cuando tú le dices, venga, cállate un ratito, o venga, ahora ya no vamos a contestar más, o ay, qué pesada eres. Y ojo que yo como adulta me he visto en esto a veces, ¿no? Cuando empecé sobre todo a ser monitora, me veía un poco en este rol de qué pesado eres. Ahora cada vez intento controlar más este tipo de expresiones, por supuesto, que sigo teniendo lapsus, porque al final soy humana y también me equivoco, pero sí que intento controlar un poco más porque soy más consciente de todo lo que acarrea esto, ¿no? De todo lo que lleva consigo este tipo de expresiones, este tipo de frases. El tema es que, ¿qué le va a pasar a ese niño, a esa niña que estás continuamente cortándole esta necesidad de preguntar, esta necesidad de saber? Lo que va a suceder es que ese niño, esa niña probablemente acalle su voz. Y ese adulto va a tener muchos problemas para sacar su voz al mundo, mostrar su voz al mundo, expresar lo que necesita, expresar lo que quiere. Porque de pequeño tiene una herida de infancia, una herida de que cada vez que yo preguntaba, cada vez que yo quería saber, cada vez que yo necesitaba preguntar sobre ciertas cosas, se me callaba. Entonces, ¿cómo voy a pedir para mí? ¿Cómo voy a preguntar? ¿Cómo voy a...? ¿Mm? Y ahí, sanando esa herida, es como abrazar a la niña en... Está bien, puedes preguntar. Está bien, puedes pedir. Está bien, puedes alzar la voz cuando lo necesites. Alzar la voz no me refiero a gritar, me refiero a no callarte, ¿no? Como a expresar lo que a ti te pasa dentro, expresar lo que tú necesitas. ¿Y qué cogemos de esa niña, ¿no? Al sanar esa herida. ¿Con qué nos quedamos? No nos quedamos con que voy a preguntar por qué a todo el mundo en todo momento sin respetar que el otro a lo mejor pues hoy no está para responderme 50 preguntas de por qué a esto. Pero sacamos esa curiosidad.
esa curiosidad de querer saber más, esa curiosidad de querer conocer más cosas, esa necesidad de no quedarnos en me han dicho esto y ya está. Vale, pero ¿por qué pasa esto? Investigar y buscar y conocer desde esa mirada inocente y curiosa de tu niño, de tu niña interior. Entonces, no se trata de que cuando conectemos con el niño y la niña interior volvamos a comportarnos como niños, que ojo, hay una parte de ahí que sí se puede extrapolar, que ahora os lo explico, pero no se trata de que dejemos de ser adultos, ¿no? Dejemos de responsabilizarnos de nuestras cosas, dejemos bueno, pues de hacer lo que tenemos que hacer como adultos. Se trata de encontrar pequeños espacios o incluso en tu día a día, ¿no? Es decir, que la visión que tú tengas de la vida, pues imagínate, en lugar de ir en piloto automático yendo a caminar al trabajo, voy observando el mundo que me rodea. En lugar de ir mirando al móvil así, que casi no veo si me tropiezo con alguien, abro la vista y me paro a ver, ¿no? Lo que me rodea. Y quizás descubras cosas curiosas. Quizás digas, ostras, mira, este sitio no sabía que había abierto. Anda, este sitio ahora han puesto esto. Anda, mira a esa persona que me encanta su estilismo. Yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿no? Pero se trata de coger todas esas cosas de, de mirada más inocente, de mirada más conectada con el amor, porque los niños están súper conectados con el amor incondicional. Coger todo eso y observar el mundo que nos rodea desde ahí. Desde esa mirada pura, desde esa mirada limpia. Porque como estamos haciendo un trabajo de sanación de esas heridas que tiene ese niño, esa niña interna, sucede que esa mirada limpia, esa mirada inocente, esa mirada pura, esa mirada de amor, cada vez está más conectada. Y podemos recurrir a ella siempre que necesitemos. El tema es si lo hacemos o no. Porque a veces vamos tan en piloto automático que no nos olvidamos. Y ojo, yo no digo que no pase, porque a mí también me pasa, que a veces te metes tan en la vorágine de las rutinas que es muy difícil salir de ahí. Pero es empezar a cambiar el chip. Y empezar a cambiar el chip, por ejemplo, místicas de Alenta, empiezan a cambiar el chip haciendo, haciendo ejercicios de conectar con el disfrute de nuevo, con disfrutar de la vida. Y disfrutar de la vida puede ser hacer una actividad, una experiencia que, ¿sabes? Que tengas que pagar y que tengas que, yo qué sé, ¿sabes? No lo sé. Por ejemplo, estamos preparando una despedida para una amiga y salieron ideas muy divertidas. Entonces, se trata de eso, de encontrar experiencias divertidas que quizás no harías en tu día a día, sí. Pero también se trata de encontrar cosas en tu día a día que te hagan disfrutar. Por ejemplo, a mí, cuando estoy en un buen día, me encanta ponerme una canción y simplemente bailar. O casi siempre yo tengo música puesta en casa. Y de repente suena una canción que me encanta, dejo lo que estoy haciendo y me pongo a bailar. Es que me da igual, porque son unos minutos que son para mí, que son de disfrutar, de conectar. Y es alucinante porque a mí al principio me daba hasta vergüenza. Digo, pero si estoy sola, nadie me está viendo. Digo, ¿por qué? ¿Vergüenza de qué? Y sin embargo, cada vez me siento como más libre en esto, ¿no? Y me río sola, canto a gritos, me da igual.
Y ese es el tema, ¿no? El cuánto te permites esta conexión con tu disfrute, pero también con tu niño, tu niña interior. Y no solo para hacer ese trabajo terapéutico, que la gente que estamos metidos en autoconocimiento, en espiritualidad, siempre nos va como la visión de conectar con el niño o la niña interior o con otras partes de nuestra vida y siempre es como para sanar, sí, ¿no? Para ver qué heridas tengo de infancia, para entender no sé qué, para tal. Pero se nos olvida que también hay otra parte, que es para disfrutar más, para vivir la vida y ver la vida desde otro punto de vista, para abrir la mirada y no solamente ver, sino observar. Observar lo que nos rodea. Observar, no lo sé, por ejemplo, bueno, no lo veis, pero tengo techo de estos de madera. Y una cosa que me encanta y que me encanta desde siempre, desde que nos mudamos a esta casa, es observar en las vetas si encuentro formas o caras sí, cosas que me recuerden, como cuando de niños mirábamos las nubes e intentábamos buscar formas, pues yo lo hago con el techo. Y parece una chorrada, pero es simplemente, primero, conectar con tu imaginación, que es muy de nuestro niño o niña interior. Conectar también con la creatividad, ¿no? Es como de unos patrones de círculos, líneas, puedes ver esto, porque tu mente creativa está completando el dibujo. Como también conectar, al final muchas veces buscamos cómo meditar de formas diferentes. Observa nubes y busca sus formas y tu cerebro va a estar tan conectado en buscar eso que ya estás meditando porque estás permitiendo que todo lo demás deje de funcionar, estás poniendo tu foco en una cosa sola. Entonces, a veces nos queremos complicar demasiado la vida para, por ejemplo, para relajarnos, para disfrutar, para pasarlo bien. Y a veces son cosas muy sencillas, muy, muy sencillas. La cuestión es permitírnoslo, porque muchas veces nos da incluso vergüenza a nosotros mismos de hacer esto, de conectarnos, de sentirnos. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué te da vergüenza? ¿Qué es lo que te da vergüenza? Y ojo, porque sí te va a dar vergüenza al principio. Y está bien que te la dé. La cuestión es, ¿qué haces después de eso? ¿Te cortas y dejas de hacerlo o vuelves a intentarlo? Porque te digo que a la 10ª, a la 20, a la 50 vez que lo hagas, lo que va a pasar es que esa vergüenza ya no va a tener una voz tan alta, ya no la vas a escuchar tanto, ya no va a ser ese pepito grillo que te está diciendo, mira, es que mira qué ridículo estás haciendo, es que mira qué... Los niños no tienen esa voz. Y os lo digo de verdad, no la tienen. Y a veces es verdad que como adulto dices, madre mía, o sea, te abruma. ¿Por qué? Porque tu voz de la vergüenza está muy activada y te está diciendo ese discurso, ¿no? De qué ridículo estás haciendo, es que mira que eres un adulto, es que... Y yo he aprendido trabajando con niños que... ¿Para qué queremos la vergüenza? No, esto... Permitámonos ser un poquito más libres. Ser un poquito más libres en nuestra propia vida, en nuestros propios deseos, en nuestros propios sueños, ¿no? Incluso cuando soñamos, de niños siempre soñamos a lo grande y cuando somos adultos, nuestros sueños son pequeñitos. Porque nos avergonzamos de soñar grande. Porque creemos que como somos adultos tenemos que tener los pies en la tierra y no se puede soñar a lo grande porque eso es una tontería. Porque eso no lo voy a conseguir. Y los niños siempre creen que pueden conseguir todo. Todo.
Os voy a poner un ejemplo que me ha pasado hace poco en el cole. Yo trabajo en un comedor, por si no lo sabéis, y hace poco, bueno, estaban comiendo los niños y dos niñas querían hablar con la cocinera. La cocinera no está en el cole, pero hay unas personas que se encargan de hacer el pedido, bueno, están sirviendo las bandejas para que los monitores podamos servir. Y le dije, vale, si coméis todo, yo os llevo a hablar con la cocinera. Total, que cuando acabaron de comer, tal, pues fuimos hasta allí. Bueno, pues ellas estaban convencidas de que hablando con ella iban a poder cambiar el menú, que les iban a cambiar la comida. Bueno, fueron a hablar con ella, obviamente ella les dijo, mira, es que yo no puedo hacer nada, está muy bien, vuestras peticiones, gracias, pero yo no puedo hacer nada. Pues muy curiosamente, ellas fueron a contarles a sus compañeros que habían pedido que se les quitara, creo que era el tomate y el aguacate de todas las comidas y que se pusiese limón de postre. Sí, limón de postre, porque no lo sé, no lo entiendo. Que se le pusiera limón de postre y estaban convencidísimas de que lo habían conseguido. Y yo tuve que decirles, a ver, chicas, que no os ha dicho que sí, os ha dicho que ella no hace el menú y que ella no puede tal. Bueno, esta chica también les dijo que tendrían que hablar con la nutricionista, que trabaja creo que en el ayuntamiento, porque es la que hace los menús de las comidas. Pues en su cabeza es como, vale, pues tenemos que conseguir el teléfono de la nutricionista para llamarla y hablar con ella y que nos cambie los... O sea, fijaos que tú como adulto dices, madre mía, ¿no? ¿Qué fantasías se están montando? Pero realmente luego lo miras y dices, jo, qué bonito que no creen tener límites en cuanto a soñar. Ellas tenían un objetivo y creen que pueden conseguirlo, sí o sí. ¿Qué nos pasa cuando nos hacemos adultos? Que creemos que todo es un imposible. Creemos que no podemos llegar a nada más que a lo que las circunstancias nos han puesto en la vida en este momento. Qué limitados, ¿verdad? Nos limitamos a nosotros mismos. Nos limitamos a nosotros mismos. Ay, me encanta este tema y sobre todo porque, claro, como trabajo con niños siempre tengo muchas anécdotas muy divertidas como esta y creo que es como muy guay el darnos la oportunidad de ver la vida desde su prisma, ver la vida desde el darnos cuenta de que realmente el límite para soñar, el límite para crecer, el límite para crear, nos lo ponemos nosotros. Porque dejamos de soñar a lo grande y empezamos a creer que todo es imposible. Empezamos a creer que no podemos lograr las cosas, pero no es verdad. Podemos lograr lo que nos propongamos. Es verdad que habrá cosas que nos conlleven mayor esfuerzo que otras, lógicamente. Pero si tú ya mismo te pones el límite, te pones el techo de que puedo llegar hasta aquí y ya está, estás cortando todo ese flujo de sueños, de imaginación, de creatividad, de conexión también, ¿no? Con la vida, con el universo, con todo lo que te rodea. Entonces, empezaba este podcast diciéndoos que había escuchado una frase que era, quizá no se trata de volver a ser niños, sino de conectar con esa inocencia de las pequeñas cosas, ¿no? Quizás se trata de conectar con esa mirada de un niño para ver la vida, pero no comportarnos como un niño, en ser responsables de nosotros mismos, darnos cuenta de que somos adultos, pero permitirnos ser más libres, ser más inocentes, estar más conectados, disfrutar más, ¿no?
decir, sí, es como bailar por bailar, sin ningún objetivo. Tumbarte a observar las nubes y buscar formas. No lo sé. Encuentra cuál es esa actividad que a ti te conecta más con tu niño, con tu niña. Quizás tienes que hacer una recapitulación de qué cosas me gustaba hacer de niño, de niña, que he dejado de hacer. Y por sobre todas las cosas, permítete soñar. Soñar durmiendo, soñar despierta, soñar que puedes hacer lo que te dé la gana de hacer, que no hay un límite, no lo hay. Si tú quieres conseguirlo, vas a poder conseguirlo. El tema es, ¿quieres o te vas a rendir? Y ojo, que soy de las personas que cree que hay ciertos momentos en los que la rendición nos ayuda, pero no la rendición de no querer conseguir tus sueños, sino la rendición de soltar el control. Y tiene que ver con esto, ¿no? Ríndete a la vida. Ríndete a soltar el control, ¿no? Cuando somos adultos creo que nos aferramos a tener el control sobre absolutamente todo. Y a mí la vida me ha demostrado de que cuanto más quieres apretar esa mano del control, la vida más cosas mete dentro de ese puño para que no puedas cerrarlo, para que sueltes y permitas que las cosas fluyan. Y es complejo ese momento, muy complejo, pero creo que si consigues, que no digo que se consiga todo el tiempo o en todo momento, porque somos humanos y también a veces los procesos no son tan bonitos por mucho que te rindas o por mucho que sueltes, pero es verdad que cuando empiezas como a acompañarte de esta mirada más inocente, más de observación del mundo, de la vida, estás menos en el control. Y al estar menos en el control, las situaciones que llegan son más llevaderas. Son mucho más llevaderas. Así que nada, iba a cortar el podcast hace un ratín cuando volvimos a retomar la frase del principio, pero ya sabéis que a veces me voy un poco por las ramas. Y siento que hoy hemos estado un poco como acompañados de mis guías que seguramente me han ido guiando en mis palabras, porque si os soy sincera, no me acuerdo de la mitad de las cosas que he dicho hoy. Pero gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.